despejando nuestra mente, nuestro corazón, sacándonos los miedos, los enojos, las tristezas, las desilusiones y ayudándonos, Señor, a estar firmes, porque sabemos dónde está puesta nuestra confianza, en la roca inconmovible de los siglos, Cristo Jesús. La piedra que desecharon los edificadores es nuestra piedra escogida. Señor, gracias por permitirnos edificar junto a ti y sobre ti. Ayúdanos, Señor, para que en este fundamento podamos crecer y hoy, Señor, tu iglesia avance un poquito más en la restauración. Te damos toda la gloria y la honra solo a ti, Señor. Amén y amén. Tome su asiento. Hoy un día particular donde extrañamos a varios y varios de ellos hoy le están mandando los cariños y los saludos desde Villa Padre Monti, así que ¿qué les comento de allá? Bueno, que están recontra mil felices y el lugar precioso, así que solo que tenemos una gran, para algunos obstáculos, aunque ahora ya lo están entendiendo, pero una gran bendición. No hay señal, pero de nada, ni para señales de humo. Así que no hay nadie que ande con el celular ni nada por el estilo. Estamos contentos de que podamos estar compartiendo algo así tan especial junto con todos nuestros hermanos, los jovencitos allá en Villa Padre Monti. Así que hay varias cosas que me encomendaron. El agua ya está, bien. Y el pandero, no te olvides, y el cable que tiene que llevar. Así que vinimos ahí con un secretario para llevar todas las cosas que están faltando. Bueno, vamos a la palabra y vamos a compartir hoy la última reunión con respecto al tema de esta historia que estábamos leyendo de Naamán. ¿Se acuerdan que habíamos empezado el último domingo del 2019? Y ahora, sí, tercer domingo del 2020, lo estamos terminando. Esta es la cuarta reunión que tenemos sobre el tema restauración. Así que si usted quiere ponerle un título, ponga Restauración edición 4. ¿Sí? Ahí está. Para continuar con este tema, vamos a ir una vez más a la lectura de Segunda de Reyes 5, 1 al 14. Dice así la palabra de Dios. Esta es la historia de un general del ejército que se llamaba Naamán. ¿Cómo se llamaba? Naamán. Era un general del ejército del rey de Siria. Así dice la palabra. Si usted lo tiene, Segunda de Reyes 5, 1 al 14. Dice así la palabra. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Hombre valeroso en extremo, pero ¿qué tenía Naamán? Era leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata, 6.000 piezas de oro, 10 mudas de vestido, y tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando llegue a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos, con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo, el profeta, le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Imagínense, este hombre leproso se arrima a la casa del profeta y el profeta no lo atiende. Le manda un secretario, un asistente, un ayudante que le dice:
Dice el profeta que se vaya y se lave 7 veces en el Jordán y va a ser limpio. Naamán, dice versículo 11, se fue enojado, diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego, estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, alzará su mano, tocará el lugar y sanará la lepra. Abán y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? Cuanto más diciéndote, lávate y serás limpio. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Bueno, esta es la historia que hemos leído ya 4 domingos atrás, la venimos leyendo, y fuimos sacándole varias enseñanzas que nos han ido ayudando a ir entendiendo esto de la restauración, porque esta historia que leímos es justamente la de un hombre que necesitaba restauración en su piel. Estaba todo bien, pero parte de su cuerpo tenía lepra. Y lo primero que aprendimos, a modo de repaso, es que cualquiera de nosotros, primer punto que hablamos, último domingo del 2019, cualquiera de nosotros podría estar necesitando ser restaurado. La necesidad de restauración no respeta título, jerarquía, edad. Cualquiera de nosotros puede necesitar estar restaurado. Un matrimonio hoy está bien, mañana sufre una crisis y necesita ser restaurado. La relación entre los hijos hoy está bien, al rato ya se están peleando, necesita ser restaurado. Así como hay cosas que por más nuevas que sean, muchas veces necesitan restauración. Uno se compra un auto 0 kilómetros y dice, esto voy a andar bien. Salís a dar una vuelta, se te pinche una rueda. ¿Qué? Porque sea nuevo, ¿no necesita que restaure la goma? Claro que necesita restaurar la goma, ¿verdad? Bueno, así nos pasa a todos nosotros. Lo que pasa es que muchas veces nosotros pensamos, no, yo ya me la sé, yo ya sé todas las cosas, yo no necesito ser restaurado. Y ahí es donde caemos en uno de los grandes problemas. Este hombre era un general del ejército, era un hombre valeroso, estaba condecorado, reconocido por el rey de Siria, sin embargo, necesitaba ser restaurado. Segunda cosa que aprendimos, la solución puede venir de donde uno menos lo piensa. En este caso, este hombre, para él era imposible encontrar una salida. La criada que tenía, que era una esclava, que ellos habían capturado del pueblo de Israel, le dice, si mi señor rogase, hay en mi tierra hay un profeta que lo podría sanar. Mire usted, a veces no nos damos cuenta, pero las cosas que pasan alrededor de nosotros nos están indicando el camino para que nos vaya bien, solo que no nos damos cuenta. Tal vez, ¿quién te dice que hoy viniste para recibir una palabra que va a enfocar tu vida y que te va a ayudar a encontrar la salida que estás buscando? ¿Me está comprendiendo? Siempre la salida está cerca, no está lejos. Dios conoce y Dios responde a nuestras oraciones más de lo que nosotros pensamos. Solo que a veces, como vamos a aprender hoy día, en lo que vamos a detenernos, lo buscamos de maneras equivocadas. Tercera cosa que aprendimos acerca de la restauración es que la restauración se consigue con ruegos. Miren, el pueblo de Israel tenía una oración que la leímos en el Salmo 80, versículos 3, versículos 7 y versículo 19, y decía así: oh Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. A veces nosotros pensamos que Dios nos tiene que restaurar y ya. No, también es necesario que aprendamos a rogar que Dios nos restaure. Es necesario que aprendamos a pedirle a Dios restauración. ¿Sabe? Cuando uno, no sé si a usted le pasa, pero yo cuando veo un auto maltratado, pienso que ese auto me está diciendo, restauramos, ¿verdad? Ahí en la casa tengo uno que toda la mañana me dice lo mismo. Y sabe, yo voy en la medida que puedo consiguiendo esto y consiguiendo aquello. Y cuando empiece, quiero no ver la hora de verlo restaurado. Nosotros muchas veces pensamos que Dios tiene la obligación de restaurarnos. Y no es así. Porque muchas veces
son nuestras propias malas conductas las que han hecho que deterioremos nuestra salud, deterioremos nuestra relación con nuestra familia, deterioremos aquellas cosas que Dios nos había dado para que andemos bien. Y después le echamos la culpa a Dios. Pues tenemos que aprender a pedirle a Dios y a rogarle a Dios por la restauración. Una cuarta cosa que aprendimos fue que lo que Dios hace no lo puede hacer nadie más. ¿Sí? A ver, si usted quiere restaurar un auto, ¿a dónde lo tiene que llevar? A un chapista, ¿verdad? A un mecánico. Pero si usted quiere restaurar a una persona, pues tiene que ir a Dios, tiene que ir al fabricante. Y sí, puede paliar el asunto yendo al médico, una pastillita por ahí viene bien, ¿verdad? Dolor de muela se va con una pastilla, dolor de cabeza también. Por ahí el psicólogo nos puede orientar y dar buenos consejos y sacar de muchas cosas, pero si usted quiere ir a la raíz del problema, es importante que aprendamos a ir al fabricante. Lo que Dios hace no lo puede hacer el ser humano. La restauración profunda que Dios nos puede dar, no la puede dar nadie más. En quinto lugar, aprendimos el domingo pasado que la restauración empieza con una limpieza personal. Si usted quiere restaurar un mueble, no se va a poner a trabajar sobre el mueble sucio, ¿verdad? Primero le va a pasar un trapo, después le va a pasar alcohol hasta que lo deje bien y después va a empezar a lijarlo y a trabajar sobre ese mueble. Bueno, Dios tiene que limpiarnos. Y el ser humano sabe con qué se ensucia, con el pecado. Y si no queremos que Dios trate nuestro pecado, pues no vamos a poder ser restaurados. Y hablamos el domingo pasado del gran problema social que hoy tenemos, que a muchas cosas que Dios le llama pecado, el hombre le llama enfermedad. Entonces no es lo mismo decir, mira, yo tengo un problema, yo tengo un pecado, que decir yo tengo una enfermedad. ¿Qué suena mejor? Y suena mejor decir yo tengo una enfermedad. Yo tengo una enfermedad del alcoholismo, yo tengo una enfermedad que se llama adicción, yo tengo una enfermedad que se llama, qué sé yo, y pongámosle todos los nombres. Pues enterémonos, a eso que le llamamos enfermedad, Dios le llama pecado. Y aunque nos suene chocante, no se puede salir de un problema si no somos enfrentados primero con la verdad. El problema es que no nos gusta escuchar la verdad. Nos gusta que nos digan cosas lindas y se nos dispara todo lo malo cuando nos enfrentan con lo malo. Pero es que si Dios no nos enfrenta con el pecado, no podremos ser salvos. Fíjese que cuando el ángel viene y le dice a José, vas a tener un hijo y se va a llamar Jesús, le dice, se llamará su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de las enfermedades, no, de los problemas psicológicos, no, ¿de qué cosa? Del pecado. Pero hemos sacado de nuestro diccionario la palabra pecado, porque molesta, porque no me gusta esa palabra. Y así está nuestra sociedad. Legalizamos al pecado, le dejamos de decir pecado, le llamamos elección. Es la elección y tiene libertad de elegir lo que quiera. Pues estamos destruyendo nuestra sociedad sin darnos cuenta. Eso es lo que vimos el domingo pasado. Y hoy, el último punto que vamos a ver, que será el sexto punto acerca de esta serie de reuniones acerca de la restauración, es que la restauración pone en evidencia lo malo que hay en nuestras vidas. Se lo digo de nuevo. La restauración pone en evidencia lo malo que hay en nuestras vidas. Vamos al ejemplo de un auto. Si quiero restaurar la pintura desgastada de un auto, ¿qué tengo que hacer? Bueno, lo lleva al chapista. Bueno, está bien. Pero lo tiene que hacer vos, Pedro. ¿Cómo lo haces? Y tenés que lijarlo. Tienes que rasparlo. Y pareciera ser que el estado en el que uno lo está dejando es peor que el estado que estaba antes. ¿Verdad o no es verdad? Y uno dice, qué macana. Mirá cómo se ve ya, como era antes una burbujita, ahora parece un cráter. ¿Cómo hago esto? ¿Verdad? Bueno, uno no puede restaurar sin dejar en evidencia lo que está mal. Una vez que uno descubre la chapa, uno va a encontrar el verdadero estado del problema. Y esto no solo que lleva tiempo, sino que también lo deja feo al vehículo. Y eso es lo que nos pasa cuando queremos ser restaurados. Uno parece que queda peor de lo que estaba. Sin embargo, si no se hace ese proceso, no hay una buena restauración.
Esto también sucede con todos nosotros. Cuando queremos ser restaurados, Dios tiene que confrontarnos con lo malo que hay. Nos sale toda esa basura que teníamos adentro guardada. En algunos casos hay que desarmar, en algunos casos hay que cortar, en otros casos hay que yapar, pero algo hay que hacer. Uno no pasa como que no pasa nada una restauración. Es algo caótico una restauración. Necesitamos ser confrontados con lo que ocasionó el deterioro que hemos sufrido. Si vos querés restaurar tu matrimonio, pues tenés que saber qué es lo que te está pasando, qué estás haciendo mal. Vos no podés restaurar tu matrimonio pensando que vos sos el perfecto marido. Tenés que ir pensando en que tal vez tenés problemas que están ocasionando esto. Porque muchas veces uno dice, yo quiero que Dios me restaure, pero que restaure a mi esposa, porque ella es la que se porta mal, ella es la que está mal, ella es la que si ella fuera diferente. Y no pensamos en nosotros. Ay, yo quisiera que mi familia sea mejor, mis hijos, no sé si me lo ha dado Dios o me lo ha dado el diablo. No, tu hijo te lo dio Dios. Pero tal vez vos tenés problemas y haces cosas que generan problemas en tu casa. ¿Me está entendiendo, no? No se me lo va a enojar, ¿no? Bueno, notemos lo que pasó con Naamán cuando tuvo que ser confrontado. Versículos 10, 11 y 12 que hemos leído dice así. Entonces Eliseo, ¿se acuerdan que le conté? Le envió un mensajero diciendo, ve, lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán, versículo 11, se fue enojado. ¿Qué le pasó a Naamán? Le saltó la chaveta, como dicen por ahí. Se enojó el hombre. Se fue enojado. Y se fue. No solo que se enojó, sino se fue. Capaz que ¿qué tengo que venir a este profeta? Me voy a la casa. Y aquí, dice para él, yo decía, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, alzará su mano, tocará el lugar y sanará la lepra. Y este me viene a decir que me vaya a meter en el Jordán. Y ahí él se acuerda de 2 ríos que hay en Damasco, Abana y Farfar, y dice, no son mejores que todas las aguas de Israel, y si me lavo en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Pero sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Parecido a lo que muchas veces nos pasa. Uno dice, ay Señor, sácame de esta, yo estoy dispuesto a hacer cualquier cosa, le quiere hacer una promesa, le quiere dar a Dios algo que te cueste. Y Dios te dice, no seas tan jetón. Ay no, pero yo, pero. Y a veces es tan sencillo. No seas tan complicado. No seas tan gritona. ¿Me entiendes? A veces son cosas sencillas. No hagas tanto la contra. ¿Me comprende? Pero como estamos ahí cerrados, no nos damos cuenta que Dios quiere restaurarnos. Entonces él descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán. ¿Se imaginan ustedes a este general? Están todos los y él se baja, se saca la ropa, pone en evidencia su lepra, me imagino, y se mete al agua. Se mete la 1, no pasa nada. Se mete la 2, y era de enojarse, ¿no? Tampoco. La 3, la 4, la 5, la 6, la 7, salió sano. ¿Cómo habrá salido de contento, verdad? Naamán tenía algunos problemitas que salieron a luz, y hoy vamos a hablar de estos 4 problemas, por lo menos, que tenía Naamán, y que a veces, no digo que siempre, a veces se nos manifiestan cuando queremos que Dios restaure alguna cosa que se nos ha roto en nuestras vidas. Primera cosa que tenía Naamán era el enojo. Segunda cosa que tenía Naamán era el prejuicio. Tercera cosa, la argumentación. Y en cuarto, la obstinación. ¿Sí? Así que preste atención a estas 4 cosas, porque vamos a aprender algo que nos va a ayudar a poder enfrentarlas. Primera cosa, el enojo. El enojo es una emoción que todos experimentamos. ¿Sí o no? ¿Cuántos se han enojado hoy día? Hoy día se salvaron en la casa que no se enojó. Pero capaz que por ahí te enojaste con alguna cosa, ¿verdad? Bueno, uno lo toma como una emoción que todo, porque acá todos se enojan, ¿o no? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Todos nos sufrimos esa emoción del enojo. El tema es qué hacemos con ese enojo.
porque no es cualquier emoción. Hoy voy a compartirle algunos versículos y consejos de Dios. Ahora, cuando Dios nos pide algo, Dios nos pide imposibles, dígamelo fuertecito. No, porque si no tendríamos que ser Dios, ¿verdad? Entonces nos habla a seres humanos que somos falibles, que nos cuestan las cosas, pero Él nos dice algo. Y si Dios nos dice, tiene que ser que sí se puede hacer. Entonces, fíjense Salmo 37:8, lo que dice. Yo se lo leo, ¿sí? Les pido perdón, hoy por todo esto del campamento y demás, no tenemos el proyector ni la computadora con la que proyectábamos los pasajes de la Biblia, así que hoy lo busca ahí en su Biblia, ¿sí? Dice así la palabra: deja la ira. Esto está mandando Dios, ¿sí? ¿Qué dice? Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. ¿Cuál es el consejo de Dios? Deja la ira. A ver, si Dios dijera, deja la cebolla, ¿qué tendría que hacer usted? Dejo la cebolla. Voy a comer una pizza. A mí me gusta fugaza. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, ya no voy a comer fugaza. Chao fugaza, no te veo más en la vida. La dejo a la cebolla. ¿Me está entendiendo? Desecha ¿qué cosa? El enojo, ¿sí? El enojo del tomate. Pues te pone colorado. A ver, ¿qué tengo que hacer? Chao, pido un sándwich de milanesa y ¿qué le digo? Pero sacámele el tomate. ¿Quieres cebollita? Y el queso pícaro vos. No, yo cebolla no como. ¿Por qué? Porque Dios me ha dicho que deje la cebolla y el tomate. ¿Está entendiendo? Bueno, claro, te dice, sí, pero no se puede. ¿Por qué no se puede? ¿Por qué no se puede dejar la ira? ¿Por qué tenemos incorporado este pensamiento? Yo no puedo. Porque mi carácter me estalla. A mí no se me dan las cosas. Yo no puedo hacer las cosas así. ¿Por qué nos pasa eso? Ya lo vamos a aprender. Cuando Dios nos dice que algo tenemos que dejarlo y nosotros no lo dejamos, ¿qué estamos haciendo? Desobedeciendo. Y la desobediencia es pecado. No es enfermedad, no es problema psicológico, no es que a mí me trataban mal, por eso yo ahora trato mal. No, ese cuento psicológico no te sirve, ¿sí? Porque a los hijos de Dios, Dios dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Así que esa es la experiencia a la que yo me tengo que ajustar como hijo de Dios, y es una experiencia espiritual que la podemos vivir y que todos estamos al alcance de ella. Yo tuve un papá que sufrió mucho en la vida y fue abandonado por sus padres, y aún así él lo fue a buscar a su papá, y ustedes saben mucho la historia de mi papá. Yo conocí la historia de mi padre cuando era grande, porque toda mi niñez me pasé preguntándole con mi hermana Saria, ahí está ella: papá, contanos de tu historia. Papá, contanos de tu... No nos contaba. Nos contaba que cazaba pato, nos contaba que cazaba corzuela, que comía corzuela, pero nunca nos contó que todo eso lo hacía siendo un jovencito, estando ahí cuidando en un obrador en el Chaco, cuidando bajo unas chapas las máquinas de los que iban en vialidad trabajando. Y era un jovencito. Y cuando ya estaba por morir, y conversando en esas noches largas que pasábamos, me decía, a veces tenía miedo de volverme loco, porque salía a la selva, en el Chaco, y me ponía a gritar, porque estaba solo, no había nadie. A veces tenía tanto miedo. Un niño abandonado. Él podría haber sido un tipo malísimo con nosotros. Nunca fue así. Fue un hombre, un esposo amoroso y un papá muy amoroso. Hace unos años me encontré con una señora que me dice, ¿sabes que yo lo conocí a tu papá y vos no me querías a mí? ¿Por qué? Le digo. Porque cuando tu papá llegaba, él nos abrazaba a nosotros y vos te quedabas enojado ahí al lado y nos daba caramelo y vos estabas así con la trompa larga. Mire usted, ¿sabes por qué le pasó eso a mi padre? Porque conoció a Jesús. Cuando uno conoce a Jesús,
Jesús produce una transformación en la vida de la persona. Y eso es algo que sucede. Entonces, cuando hablamos del enojo y cuando Dios nos dice deseche el enojo, no nos está diciendo que sí lo podemos hacer ahí nomás, pero sí nos está diciendo que lo tenemos que hacer. Si usted le dice a un hijo, como muchas veces yo le digo a mi hijo, hijo, vení, llévame esto para allá, yo estoy ahí pronto para ayudarlo en lo que va a hacer. Pero ¿sabe cuándo lo ayudo? Cuando él se va caminando a hacer, no antes. Muchas veces nosotros queremos que Dios nos saque el enojo antes de enojarnos. Dios te va a ayudar con el enojo cuando tomes la decisión de dejar el enojo. Pero si vos nunca al enojo le llamas pecado, si nunca esos ataques de ira que terminas destrozando cosas le llamas pecado, Dios nunca te va a ayudar. Amén. Ajá, ¿está entendiendo? Entonces, si Dios te dice déjalo, ¿se puede o no se puede? Sí se puede. ¿Humanamente es posible? No. Pero quiere decir que Dios va a intervenir y me va a ayudar. Amén. Porque me lo pide mi Padre. Y si mi Padre me dice, deja el enojo, ¿qué tengo que hacer? Voy a dejar el enojo. Voy a desechar la ira. Lo que pasa es que muchos de nosotros ya nos hemos asimilado así. Yo soy enojón, a mí nadie me dice nada, nadie me pone un dedo encima. ¿Verdad que por ahí usted escuchó esa frase? Y así como quiere dejar el enojo. ¿Verdad? ¿O no? Salmo 85, 2, 4. Fíjese lo que Dios dice. Perdonaste la iniquidad de tu pueblo, todos los pecados de ellos cubriste. Reprimiste todo tu enojo, te apartaste del ardor de tu ira. Restáuranos, oh Dios, de nuestra salvación y haz cesar tu ira de sobre nosotros. Fíjese. No es, si dijimos en una de estas reuniones, no es negocio enojarse con los siervos de Dios, menos es negocio enojarse con Dios, ¿verdad? Pero aún Dios reprime su enojo. Dios reprime su enojo. ¿Entienden? Y si Dios reprime su enojo, no tiene derecho a decirte a vos que dejes de enojarte. No tiene derecho a decirme a mí, cállate la boca. Tiene derecho. Porque el enojo no te conduce a cosas buenas. Proverbios 22, 24 y 25, ahí vamos a entender un poquito el mecanismo del enojo, ¿sí? Dice así la palabra: no te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos. No sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. ¿Qué significa esto? Bueno, primero, vamos por lo último, el enojo es un lazo. Y es un lazo que uno lo aprende de la gente con la que está. Cuando a uno le enseñan a manejar, ¿sí? ¿Cuántos saben conducir acá? Y te enseña una persona pasible, vos aprendés a cruzar las calles tranquilo, frenás, ¿verdad? Uno va bien. Pero cuando te enseña una de esas personas que son iracundas, ¿sí? Dice, ¡para! ¡Acelera! ¡Frena! ¿Verdad? ¿Uno qué aprende? Esas cosas. Ve que se te está cruzando uno, ¡para! Y le grita a todo. ¿Y uno cómo aprende? Uno aprende eso. Y se agarra eso en su vida. Y uno empieza a manejar así. Porque el enojo es algo que lo recibimos como herencia. Y aprendemos. Yo les contaba de una vez que estaba escuchando a mi hija jugar con la vecinita. Y estaban jugando a la mamá y a la hija. Y como Shayel es chiquitita y la vecinita es grandota, entonces ella era la mamá. Y le empezó a retar a Shayel. Y ella la retaba igual y con la misma palabra que la retaba a su mamá. Yo me reía porque era verla a mi vecina en chiquita retando a la otra chiquitita. Porque lo aprendemos. Fíjense que en psicología dicen que no hay nada que hagamos que no lo hayamos recibido. Que no hay conductas que nosotros desarrollemos que no lo hayamos recibido antes.
Y es cierto. Y lo que dice la palabra acá es, no te entremetas con el iracundo. ¿Qué es entremeterse con el iracundo? Es empezar a hacer causa común. Es empezar a aceptar el maltrato. ¿Me entienden? O a veces a reírse del maltrato. Cuando uno comienza a aceptar estas cosas, uno empieza a enlazarse a esa conducta y empieza a tratar mal y empieza a comportarse de esa manera mal. Entonces yo no puedo sacarme el enojo si primero no me confronto con la persona que me puso el enojo en mi corazón. ¿Me comprende? Yo en mi historia tuve que enfrentar varias cosas y cortar muchas ligaduras en mi vida con gente de enojo. Y entender que ellos estaban enojados, que tuvieron sus historias y que pasaron cosas difíciles y que se enojaron, pero que esa ya no es mi historia. Yo ya no quiero ser así. Y aprender a dejar el enojo. Y le está hablando a alguien que cuando tenía 7, 8 años, ¿sí?, estaba tan feliz porque tenía un autito hermoso, con suspensión, ruedas de goma, que no es lo mismo de la de plástico, ruedas de goma. Usted lo hacía andar y se veía cómo se movía la suspensión del auto. Se le abrían todas las puertas y adentro tenía el asiento, la palanca de cambio, y tenía 2 puertas. Y el asientito, que era blanco, se corría así. Y para que pase el hombrecito imaginario y se siente ahí atrás. Y yo jugaba, feliz. Tenía motorcito, todo plateado, así, cromado, el baúl, todo una pinturita preciosa. Un día traté de arreglarle la puertita porque tenía un movimiento que no me gustaba. Y estuve toda la mañana tratando de arreglar la puertita y se me la zafaba. Y la trataba de poner y se me la zafaba. Y me subía una cosa por acá. Hasta que una vez lo agarré al autito y lo revolví. ¡Fua! ¿Qué pasó? Se me hizo pedazo el auto. Se me rompió el sueño. Se me vino abajo todo. Y me enojé tanto con el enojo que me recontramil doblemente enojé. Pero eso me fue dando cuenta, me fue mostrando a mí que todo eso que yo hacía lo estaba aprendiendo y estaba repitiendo historia, ¿me entiende? Y esto que le conté de cómo uno maneja, yo aprendí a manejar así. Y yo era cristiano abajo del auto, porque cuando subí al auto, no te me crucé porque así venga a la iglesia, te retaba. ¿Me comprende? Porque uno aprende, uno se va enlazando con el enojo. Entonces, viste que cuando uno dice, qué lindo ser restaurado, mi amor, qué lindo que tengamos un matrimonio mejor, sí, mi vida, tenés que cambiar. Después vamos a hablar. Se enojó. Pero no te enojé, mi amor. No, es que vos también tenés que cambiar. Sí, yo también voy a cambiar mi vida, pero sería lindo que vos también seas un poquito más alegre. Ahora estás buscando a otro. Chao. Se terminó la restauración ahí nomás. Bueno, no se me lo aplica, porque te tiene que salir el enojo que llevas adentro. No para que diga, ve, el pastor tenía razón y me enojo. No, ve, alfa. Te va a venir el enojo, pero vos qué tenés que hacer. Como el tomate y como la cebolla, tenés que desecharlo. No, chao, no quiero más el enojo. No me voy a enojar. ¿Está entendiendo? ¿Sí? Y si vos sabes que tu esposa tiene problemas con el enojo, no le hagas cosas para que se siga enojando, ¿sí? ¿Sí? No te agarres ahora de mí y digas, el pastor ha dicho que no te enojes y le das con un caño porque va a arruinar las cosas, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno. Entonces, lo primero que tenemos que enfrentar es el enojo. Porque va a aparecer, porque a uno se enoja. Uno no es un auto que no siente nada. Uno siente cuando lo raspan, uno siente cuando le hurgan ahí donde le duele, pero uno siente y se enoja. Bueno, hay que aprender a desechar el enojo. Amén. Bueno, tengo bastante y tengo poco tiempo.
Saben que 55 kilómetros, pero demoramos casi 1 hora y media en llegar a Villa Padre Monte, así que me tengo que ir temprano porque tenemos una actividad y me están esperando, así que me van a perdonar, ¿sí? Si no termino ahora, lo seguimos el próximo domingo, ¿dale? Les comparto algo más sobre el enojo y vamos a frenar acá. Del domingo les prometo vamos a hablar sobre la argumentación, sobre la obstinación y sobre algo más que quedaba pendiente. Ya le digo. Sobre el prejuicio. Sobre el prejuicio nos vamos a detener bastante, porque está muy interesante lo que vamos a aprender sobre el prejuicio. Pero vamos a cortar aquí con respecto al enojo. En Efesios capítulo 4, versículos 26 y 27, el apóstol Pablo enseña lo siguiente. Airaos, porque, todos nos podemos enojar, ¿verdad? Hay cosas que te enojan. Hay situaciones sociales que te enojan. Y uno dice, pero ¿cómo puede ser que pasen estas cosas? Pero no pequéis. O sea que hay unos segundos que el enojo está permitido. ¿Cuándo ya no está permitido? Cuando empezaste a decir mal las palabras, cuando empezaste a patear. No. Dice, airaos, pero no pequéis. Y nos da una clave. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué quiere decir? Que no pase el día sin que lo hayas desechado ese enojo. ¿Sí? No se ponga el sol sobre tu enojo. Es decir, te has enojado sobre algo, bueno, ya está. Tranquilízate, razonalo, pensalo, anda a orar, anda a compartir con el Señor lo que te está pasando y no dejes que se ponga el sol sobre el enojo. Amén. Y termina diciendo en el siguiente versículo, ni deis lugar al diablo. Porque el enojo es una de las puertas que el diablo utiliza para hacer daño. Mira lo que nos pasó cuando éramos recién casados con Marina. Vivíamos en un lugar y teníamos unos vecinos que parecían que venían a la iglesia. Nos invitaban a comer, compartíamos todo. Bueno, iba recontra mil bien. Decíamos, che, qué gente buena con la Marina recién casados. ¿Se imagina, no? Varios kilos menos, pelo negro, sin barba. Bueno, ahí no vamos a hablar. Resulta que empezamos a sentir cosas feas en la casa. Empezamos a sentir cosas que se nos apagaban las luces, que se nos prendían, miedo. Uno dice, chico, ¿cómo es tener miedo? Ya soy un hombre casado y andaba con miedo. Y me despertaba de noche con miedo. Y mi esposa, y Marina era jovencita cuando nos casamos, y muchas veces lloraba del miedo que tenía. Yo no sabía qué hacer. Devolverla no podía, ¿no? Anular el casamiento, irme de nuevo a la casa, tampoco quería, ¿no? Pero la verdad que es feo cuando uno se ve impotente ante una situación. Bueno, esto empezó a complicarse cada vez más, hasta que de pronto aprendimos que hay cosas malas. Y empezamos a orar en contra de estas cosas malas. Perdón, ya me pongo acá. Cuando empezamos a orar en contra de esas cosas malas, bajábamos de nuestro departamento y los vecinos que eran paz y amor con nosotros, bajaron la mirada así. No nos saludan. Mariné, ¿vos le dijiste algo? ¿Le pasó algo? Nada. Qué raro. Bueno, seguimos tratando porque uno, ¿viste? No sabe vivir mal con la gente, entonces uno hola, trataba de saludarlo, no, me negaba la cara. Empezaron a cortarnos el agua, me robaron el pasacasé, ¿se acuerdan los pasacasé? Que me lo robaron. Le había puesto unos yodos al auto, lo arrancaron, no. Todo ahí lindo para enojarse, ¿no? Pero en ese tiempo ella hizo un viaje con mi hermana, sin saber que era mi hermana, o sabiendo, no sé, no me acuerdo, a comprar. Y entonces cuando volvían le dice, sí, vos sabés que, ¿cómo te va con la venta? Bien, le dice mi hermana, pero, viste la gente que te saca y no te paga. Oh, sí, pero yo no tengo problema. Ah, ¿y cómo haces? Ah, yo tengo un método. Pero ¿y cómo es? Ah, yo, bueno, soy medio traviesa. Ya cuando te dicen así, vos sabés que andan en la brujería, ¿verdad? Entonces yo, dice, cuando alguien me debe, le hago, no sabe, le hago de todo para que se enoje.
Y me quedó esto que me dijo mi hermana. Porque cuando más se enoja, más daño le puedo hacer. Hay dos puertas por donde la brujería y la hechicería y las maldiciones y todas esas cosas del diablo, ¿sí?, entran en la vida de una persona. Por lo menos dos puertas, hay varias, pero por lo menos dos puertas que están especificadas en la Biblia. Una es el enojo y otra es el miedo. Por eso los brujos, ¿qué hacen para que vos tengas miedo? Te tiran el gato negro, ¿verdad? Te han tirado el gato. Y ya va a decir, qué bárbaro, me han tirado un gato negro, ¿qué me va a pasar? ¿Verdad o no es verdad? Te tiran sal. Vos, ay, mamita querida, ¿qué voy a hacer? No va a pasar nada, porque sos un hijo de Dios. Pero cuando vos aceptás el miedo, estás dejando de creer en el poder de Dios. Por eso tenés miedo, ¿entiendes? Y en el enojo le abre una puerta al diablo, porque cuando uno se enoja, de alguna manera estás diciendo que a Dios se le ha escapado algo y no ha tenido en cuenta, y por eso te ha pasado lo que te ha pasado. ¿Me entiendes? El enojo te desconecta con Dios, porque te pones vos en el lugar de Dios y querés solucionar las cosas y querés hacer justicia por tu cuenta. No te enojes, porque la ira del hombre, dice el apóstol Santiago, obstaculiza la justicia de Dios, no obra la justicia de Dios. Así que si vos querés corregir con ira, no vas a corregir. Si vos pensás que a los hijos lo vas a corregir gritándoles y tratando mal, no lo vas a corregir, porque eso no es justicia de Dios. ¿Pero qué no dice Dios que con el palo le dé? No, pará un momento. También dice que no los exasperes y que no les hagas daño. ¿Está entendiendo, no? Estaría bueno que usted diga, ajá, ¿no? Porque a veces se nos van las manos. Entonces tenemos que aprender a sacarnos esa ira y a estar tranquilos, porque estamos en las manos de Dios. Amén. Amén. Yo sé que es difícil, porque yo estoy criando, bueno, gracias a Dios Abril ya está grande, pero me quedan 2 adolescentes, y los adolescentes de hoy en día son difíciles o no son difíciles. Encima que la adolescencia ahora no es hasta los 18, hasta los 40, 50, ¿no? ¿Verdad? Los psicólogos dicen que somos la primera generación, la última generación en tenerle respeto a los padres, miedo a los padres, y la primera generación en tenerle miedo a los hijos. Porque hoy a los hijos le hace así, te denuncio, maltrato infantil, preso el padre. Yo conocí hace unos años un pastor que en Córdoba lo metieron preso porque le dio un chirlo a su hija. Entonces, cuidado. Tenemos que ser más sabios los padres. No es que estamos atados de manos. Tenemos que ser más sabios. Y saber que la disciplina, antes la varilla de azafata funcionaba. Después funcionó la chancleta, ¿no? Funcionó, pero ya no funciona. Ahora funcionan otras cosas y tenemos que encontrar cómo disciplinar a nuestros hijos y ser sabios. Y entender que sos papá, no sos amigo del hijo. Sos papá, sos autoridad. Nunca vas a ser un amigo de tu hijo. Sos el que le marca el rumbo, el que le dice, tenés la cola sucia. Y tenés la autoridad para decírselo. Porque sus amigos nunca le van a decir eso. ¿Me entiendes? Y tu hijo, como todos los hijos, necesitamos padres y madres que nos marquen el rumbo. Amén. El enojo es una puerta que se abre al diablo. Y si Dios dice, si vos haces esto, te va a entrar el diablo, ¿qué va a hacer vos? ¿Te va a poner a discutir? No, que yo de chiquito me pegaban con un alambre de púa, por eso yo ahora soy... Vamos, te están diciendo que se te va a meter las cosas mal en la casa. Vos vas a seguir insistiendo y porfiando de que vas a seguir enojándote, ya es tiempo que digamos que no. Y que le cerremos la puerta al enojo, porque con enojo no vamos a alcanzar ningún tipo de restauración. Amén. ¿Entendimos? Tenemos mucha tarea para hacer en la semana. Amén. Y es desechar el enojo y la ira. Y enfrentar a aquellas personas con las que tal vez aprendimos a enojarnos. Y entender que esas personas
nos han acompañado hasta cierto punto, pero que hay que cortar esa ligadura y entender que ahora somos personas que podemos decidir no comportarnos como aquellos que nos dieron esos malos ejemplos. Entenderlos, perdonarlos, porque ellos vivieron sus propias historias de enojos y de tristezas y de desilusiones, y por eso vivían así. Comprenderlos, perdonarlos, pero ya no imitar su conducta, desenlazarnos de esas conductas. Amén. Póngase de pie y vamos a darle gracias a Dios por esta palabra. Rubén. Antes que oremos, nos despedimos de nuestros hermanos que han estado recibiendo esta señal a través de nuestro Face. Que el Señor les bendiga. Nos estamos viendo el próximo domingo a partir de las 20:30 en este lugar. Y nosotros nos quedamos aquí para orar al Señor y darle gracias. Amén. ¿Se va a enojar? No. A ver, póngame cara que no tiene enojo ya. Ajá. Por ahora no, pastores. No sé cuándo me va. No me diga así.